Listo, muchas gracias. Bueno, buenas tardes para todos. Mi nombre es Daniela Villamarín, de Biocírculo, de la comunidad Biocírculo. El día de hoy estamos con Patricia Bejarano, que hace parte de la Subdirección Técnica de Parques del Instituto Distrital de Recreación y Deporte, líder pues, en la ciudad de Bogotá. Y hoy nos quiere presentar un tema muy interesante o que consideramos muy interesante para todos en la comunidad y es la estrategia de carbono neutralidad del Parque Simón Bolívar. Es una estrategia que el líder pues lanzó hace relativamente pues unos meses o hace pues digamos que poco tiempo. Y la idea hoy es que Patricia pues nos cuente de qué se trata esta estrategia, cuáles son como los grandes objetivos de la estrategia, cuáles son las metas sí, como las metas globales que tiene el parque el lidere con esta estrategia y su opción, digamos, de ser replicable en otros parques o en otras zonas estratégicas del distrito. Entonces, a ustedes, pues, bienvenidísimos a esta conferencia. Todas las dudas que puedan tener, la idea es que las hagamos al final. La charla va a tener una duración aproximada de unos 40 minutos y después la idea es que podamos tener un espacio de preguntas. Entonces, Patricia, si estás ahí y te puedes presentar, te estamos escuchando. Gracias a todos nuevamente por la puntualidad y por el interés en este tipo de conversaciones. Gracias. Gracias, buenas tardes a todas las personas que hoy nos acompañan. Pues muchísimas gracias a Biocírculo por la invitación. Mi nombre es Patricia Bejarano, yo soy bióloga y trabajo en el Instituto Distrital de Recreación y Deporte en una estrategia que hemos denominado la estrategia de carbono neutralidad para el Parque Simón Bolívar. Entonces, la idea es compartir con ustedes un poco los objetivos, cómo lo estamos haciendo, con quiénes lo estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo. Quisiera confirmar si están viendo mi presentación. Sí, la vemos, pero si quieres ponerla grande, por favor. Listo. Ya, ¿se ve? Está perfecto. Sí. Listo. Gracias. Bueno, pues lo primero que queremos, el primer mensaje que queremos dejar a ustedes es que los parques de recreación son espacios en la ciudad muy importantes porque es en esos espacios donde confluyen los seres humanos y la biodiversidad que tenemos en la ciudad. Bogotá está aproximadamente a 2.600 metros sobre el nivel del mar. Y en estas alturas, y a pesar de que Bogotá es una capital grande, tenemos unos espacios muy importantes al interior de la matriz urbana que albergan una gran diversidad de especies. En esta primera diapositiva ustedes pueden ver algunas de esas especies que nos acompañan en el Simón Bolívar y en los más de 150 parques que existen en Bogotá. Muy pocas personas, la mayoría de las personas reconocen la biodiversidad expresada en las aves, quizá es el grupo faunístico más común, donde hay una comunidad bastante interesada en el conocimiento y en la identificación de estos animales, pero muchas menos personas conocen, por ejemplo, que en Bogotá tenemos 3 especies de murciélagos que son muy importantes para la dispersión de las semillas, que tenemos 2 especies de serpientes, ninguna venenosa, ninguna genera algún tipo de peligro para los ciudadanos de Bogotá y por el contrario son muy importantes para el control de plagas. Y tenemos organismos como el que ustedes ven en la parte superior izquierda, que es una especie en peligro crítico de extinción, que es nuestro cangrejo sabanero. También tenemos especies migratorias que vienen, bien sea lo que llamamos nosotros australes o boreales, es decir, del norte o del sur del continente, y que visitan la ciudad de Bogotá y otros espacios del país durante ciertas épocas del año, como por ejemplo las águilas cuaresmeras, que son 2 especies de gavilanes que nos visitan durante la Semana Santa, durante esa época de Cuaresma y Semana Santa, y por eso tienen el nombre de águilas cuaresmeras. Toda esta biodiversidad está en los ecosistemas que tenemos en Bogotá, los cerros orientales, los humedales de Bogotá, los sistemas de ríos y quebradas que tenemos en Bogotá, a pesar
de lo contaminados que algunos de ellos pueden estar, aún subsisten algunas de estas especies en estos cuerpos de agua. Pero no solamente están en esos ecosistemas, también están en los parques que utilizamos los ciudadanos de Bogotá para hacer recreación, como el Parque Simón Bolívar, que es el parque de recreación más grande que tiene la ciudad. Está localizado en un lugar muy central y es un conector ecológico bastante importante porque alrededor del Parque Simón Bolívar tenemos otros espacios verdes que generan lo que llamamos los biólogos la conectividad ecológica. Entonces tenemos la Biblioteca Virgilio Barco, tenemos el barrio Pablo VI, tenemos la Universidad Nacional de Colombia y todos estos espacios confluyen en generar unos corredores de biodiversidad que hacen que una buena representación de especies de Bogotá la tengamos en nuestro Parque Simón Bolívar. Por eso, cuando nosotros desde el IDRD queremos hablar de recreación y deporte para el bienestar de Bogotá, dentro de ese bienestar no solamente están los seres humanos que aprovechamos y disfrutamos estos espacios, sino también está toda esa fauna, flora, todos esos hongos y demás organismos vivos que conviven, coexisten y comparten con nosotros esos espacios. Por esa razón, empezamos desde hace aproximadamente, desde el 2020, el entendimiento de una serie de elementos que nos llevaron a proponer que el Parque Simón Bolívar se convierta en el primer parque de Bogotá, de Colombia y de América Latina que pueda ser certificado como un parque carbono neutro. Para eso, pues nos propusimos este objetivo y era entender cuál era la huella de carbono que los seres humanos podríamos estar generando con las actividades de recreación que desarrollamos en el parque, y a partir de la identificación de esa huella de carbono pudiésemos diseñar e implementar una estrategia que nos permitiera reducir las emisiones para llegar a ser carbono neutros. ¿Qué significa ser carbono neutro? Carbono neutro significa tener la posibilidad de que todas aquellas emisiones o actividades que generen emisiones de gases de efecto invernadero pudiésemos anularlas o compensarlas o mitigarlas o evitarlas a través de una serie de acciones que unidas nos permitan llegar a hacer de nuestro Simón Bolívar un parque carbono cero. Entonces, empezamos a diseñar varias de estas estrategias que durante la charla les voy a contar, pero básicamente consiste en convertir todas esas líneas de producción lineal que generan residuos que terminan en el relleno sanitario o que terminan contaminando las fuentes hídricas o el aire o los suelos, y convertirlas en cadenas circulares para que esos materiales en su gran mayoría pudieran volver a las cadenas productivas y pudieran ser aprovechadas. En ese momento decidimos y supimos que no podíamos solos, que habían aliados que teníamos que contactar y con quien debíamos trabajar porque tienen experiencia en estas cadenas circulares de manejo de materiales. Y es así como, por ejemplo, Biocírculo y otras empresas como Darnell, como Empacor, como una empresa que está manejando heces de mascotas para convertirlas en abono, se unieron a esta estrategia y empezamos a desarrollar en el marco de una alianza acciones que nos permitan medir las emisiones y cómo esas emisiones van disminuyendo a lo largo del tiempo hasta lograr la carbono neutralidad. Entonces, lo primero que desarrollamos fue una metodología que pudiera ser reconocida no solamente para el parque, no solamente para los ciudadanos que disfrutamos del parque, sino que también pudiese ser reconocida por organismos internacionales que validan
que estemos haciendo las cosas bien y que nos puedan certificar que es en el proceso en el que en este momento estamos. Para eso desarrollamos esta ruta metodológica y en el año 2020 empezamos con esta primera inquietud. ¿Qué queremos hacer? ¿Cuál va a ser el alcance de calcular esta huella de carbono? ¿Para qué lo vamos a hacer? Y en esa discusión surgió la idea de empezar a pensar cómo, una vez calculada la huella de carbono, podríamos llevar esa huella de carbono con la ayuda de las empresas, con la ayuda de todos los ciudadanos que visitan nuestro parque, haciendo cultura ciudadana para que esa huella de carbono llegara a cero, de tal manera que pudiésemos decir que somos carbono neutros. Entonces, una vez definido eso, empezamos a recopilar datos. Aquí llamamos datos directos e indirectos, que ahorita les voy a precisar un poquito de qué se trata eso de directos e indirectos, pero lo importante era poder saber qué datos necesitamos o necesitábamos en ese momento para calcular esta huella de carbono. Y esos datos es toda aquella información sobre emisiones, sobre residuos sólidos que el parque generaba, y nos encontramos con que para el año 2020 pues no había una claridad frente a esa información. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue empezar a censar, por ejemplo, cuántas mascotas vienen semanalmente al Parque Simón Bolívar para poder estimar cuántas heces está produciendo el parque y poder mirar cómo manejar esas heces. Cuántas toneladas de pasto produce el parque por las actividades de poda y mantenimiento, o de hojas de los árboles, ramas de los árboles que pudiesen ser reaprovechadas. Cuántos residuos sólidos genera el parque y qué tipo de residuos sólidos genera el parque. ¿Qué de esos residuos son compostables o no? ¿Qué de esos residuos son aprovechables o no? Y toda esa información empezamos a recopilarla, a analizarla, y cuando ya tuvimos una información base, cuantificamos las emisiones. Ahorita les voy a mostrar los datos que hasta este momento tenemos de esa cuantificación de esas emisiones. Después de cuantificar esas emisiones, hicimos un análisis de esos resultados y llegamos a unas conclusiones que nos permitieron identificar dónde estaban las principales fuentes de contaminación y de generación de gases de efecto invernadero, para empezar a hacer la alianza que les comento con nuestros aliados, valga la redundancia. Y ahí es cuando entramos a trabajar con Biocírculo, con Darnel, con Empacor, con Ecopub y con los ciudadanos en general, para que todos uniéramos esfuerzos para aplicar o realizar las actividades que así definimos. Con base en esos análisis, pues diseñamos una estrategia para mitigar y compensar esas emisiones que empezaron a funcionar el 1 de marzo de este año, y que tuvimos pues un lanzamiento liderado o presidido por nuestra directora del IDRD el 7 de marzo. Es decir, que ya implementando la estrategia de carbono neutralidad llevamos 2 meses, vamos a entrar a nuestro tercer mes, en donde estamos evaluando cómo nos ha ido, cuáles son los desafíos y cómo vamos cumpliendo nuestra meta. La idea de este año 2022 es que ojalá logremos reducir las emisiones en un 50% y que el año entrante podamos reducir el 100% cerrando el año, para hacer de nuestro parque un parque carbono neutro. Entonces aquí les voy a mostrar cómo se hicieron esos análisis. Una vez nosotros teníamos los datos, esos datos se multiplicaron por un factor de emisión. Esto es una metodología que ya se encuentra consignada en un protocolo que se llama el protocolo de gases de efecto invernadero, donde ya se sabe por cada tipo de gas que genera calentamiento en la atmósfera, cuál es ese poder de calentamiento. Entonces ustedes pueden ver en esta tabla de la izquierda los gases que generan un efecto invernadero, y a la derecha ese poder de calentamiento.
ese potencial de calentamiento global, como ustedes pueden apreciar acá, todo ese calentamiento de todos esos gases se lleva a unidades de CO2 y por esa razón siempre la huella de carbono se mide en toneladas de CO2 equivalente. Entonces, por ejemplo, una molécula de CO2 es como 28 moléculas, y una molécula de metano equivale a 28 veces las emisiones de una molécula de CO2 y así sucesivamente. Y eso es lo que se llama el poder del calentamiento global, ¿sí? Los extintores blancos, por ejemplo, los que se usan para evitar conflagraciones y demás, los que son de color blanco, tienen compuestos fluorocarbonados que tienen unas altísimas tasas de emisión, como ustedes lo pueden ver acá, y que pues también medimos para establecer pues cuáles son las toneladas de CO2 equivalente que se manejan en el Parque Simón Bolívar. Entonces tenemos el dato por el factor de emisión, nos da una tonelada de emisiones que al multiplicarlo por estos factores o estos potenciales de calentamiento global, nos dan la cantidad de CO2 equivalente que genera el Parque Simón Bolívar. Entonces, inicialmente lo que empezamos a establecer era cuáles de esas emisiones son directas, es decir, cuáles se generan en el parque por existir el parque y por realizar sus actividades de recreación, y cuáles son indirectas porque generan una afectación en el parque, se producen en el parque, pero vienen de agentes externos, como por ejemplo los ciudadanos cuando consumen y botan los residuos en nuestras canecas. Entonces, con base en eso, identificamos esos elementos principales que generan las emisiones en el Parque Simón Bolívar. Y encontramos varias cosas, como las que ustedes observan acá. Lo primero, encontramos que habían dos fuentes orgánicas de producción de residuos que tenían un potencial de procesamiento y que en ese momento no se estaban aprovechando. Una es esta es una especie invasora que afecta mucho los ríos y lagos, no solo de Bogotá, también de Cundinamarca, de Boyacá, de pronto alguno de ustedes en algunas épocas del año, sobre todo en los meses de abril, que es cuando hay más lluvias, empiezan a salir en los medios de comunicación este tipo de noticias de que esta especie ha invadido y está generando afectaciones en nuestros ríos y lagos. Esta es una especie exótica que llegó aquí al país en el año 85 y que empezó a ganarle mucho espacio a nuestras especies endémicas, y nuestro Simón Bolívar pues tiene esta especie a la que hay que hacerle un manejo y control. Es una especie invasora. Ya la Secretaría de Ambiente desde el mes de octubre del año pasado emitió un protocolo para ese manejo, y desde el IDRD elaboramos un procedimiento para hacer ese manejo y control, y encontramos que el parque aproximadamente al año está produciendo 2.2 toneladas de biomasa de este animalito que pues es un problema ambiental, es una especie invasora, pero que tiene unas calidades nutricionales que bien podrían utilizarse para la producción de abonos o para complemento alimenticio de los animales de compañía que el IDRD ha adoptado. Tenemos otra fuente emisora que es las heces de las mascotas. Esto es un problema pues en Bogotá, bueno, y en todo el país. Sabemos que ya cada vez más nosotros, las familias, hemos decidido tener animales de compañía como parte de la estructura familiar, pero no hay un manejo adecuado de estas heces, que muchas veces ni siquiera el usuario en el parque las recoge y que quedan en el césped. Eso genera problemas sociales, pero también genera problemas sanitarios. Dado que los animales de compañía conviven con nosotros, pues compartimos una gran cantidad de patógenos que pueden transmitirse cuando las personas entrarán en contacto con las heces de los animales.
Entonces encontramos que en el Parque Simón Bolívar tenemos una gran cantidad de visitantes, caninos, felinos, hasta conejos, van a divertirse al parque y pues nos dejan las heces pues de estos animalitos que son, que bien manejados son una fuente nutritiva bastante importante para poder generar abonos. Y empezamos a hacer una alianza con una empresa que se llama Ecopup, que recoge las heces y mediante un proceso de biotransformación nos la retorna al parque convertida en un abono muy nutritivo y libre de patógenos que las utilizamos para nuestros mismos árboles y plantas. Más o menos al parque, en promedio, anualmente, se producen 70 toneladas de heces de mascotas al año. El otro material orgánico, pues es el material que sale de los procesos de mantenimiento, el pasto cuando se poda, las ramas y las hojas de los árboles, otra especie invasora que tenemos en el lago, que es esta que está en la fotografía, que se llama Egeria densa, que es una planta acuática invasora, le dicen comúnmente elodea, y más o menos con toda esta biomasa de todos estos elementos, el parque produce cerca de 635 toneladas año. Tenemos lo que les mencionaba, los extintores. En el parque tenemos cerca de 10 extintores blancos para atender pues, cualquier tipo de emergencia. Cada uno de estos produce más o menos 37 kilos de elementos fluorocarbonados y tenemos algunos elementos de combustibles por la actividad de vigilancia y algunos tenemos un cilindro de gas que utilizamos en procesos de investigación de esta langostilla de río. Entonces, con base en todos estos datos, calculamos las emisiones directas y de emisiones indirectas en el parque tenemos dos principales, que es la energía eléctrica, que el parque no la produce, sino que la compra de Codensa del servicio de luz, y los residuos. Los residuos que en el parque es la principal causa de emisiones y en Bogotá es la tercera después del transporte y la energía. En el parque más o menos 767 toneladas de residuos produce el parque al año, muchos de ellos con un potencial de aprovechamiento, pero digamos el parque no se aleja de las medias nacionales y de la media de Bogotá. Bogotá realmente todavía tiene un desafío muy grande en el aprovechamiento de los residuos sólidos. Está en promedio, bueno, ustedes en Biocírculo manejan mejor las cifras de residuos, pero está como entre 16 al 19% de material que se reaprovecha. En el parque estamos en el 14 o iniciamos en el 14 y la idea es subirlo hasta, ojalá, un 80% de material que se pueda reaprovechar. Todos estos datos que les he contado los llevamos a una calculadora de emisiones. Para el caso nuestro utilizamos una calculadora oficial de la Secretaría Distrital de Ambiente que se llama Storm, que es la calculadora pues validada en Bogotá para calcular estas emisiones, y con base en esta calculadora encontramos que en nuestro Parque Simón Bolívar se emiten alrededor de 936,75 toneladas de CO2 equivalente al año, de las cuales tenemos muy concentradas las emisiones en estos tres factores, ¿sí? El primero, los residuos que tienen un potencial para coprocesamiento, es decir, la biomasa que se genera por el manejo y control de la langostilla de río y la biomasa que se genera por las heces de mascotas. Otro grande es la biomasa qué pena con ustedes, mi perrita aquí. La otra que se genera es la biomasa de heces de material orgánico. Este material orgánico es lo que les mencionaba yo de pasto, de ramas, de elodea. Y definitivamente el desafío más grande que tenemos en el parque son los residuos sólidos, cuya mayor parte se va al relleno sanitario. Entonces empezamos
a decir qué podemos hacer para resolver este problema y para disminuir las emisiones. Entonces elaboramos 4 estrategias, 4 procesos. El primero era aprovechar la biomasa de la langostilla. Es un animalito, como les digo, que es invasor. Lo primero que hicimos fue entender cómo se comporta y cómo hacer para que, a pesar de que es una especie invasora que debe ser capturada y controlada, se disminuya o se haga mejor un trato digno a esta especie. Y encontramos que podemos inhibir su metabolismo con temperatura, como funciona en su hábitat natural. Esta es una especie que habita de manera endémica o es propia del sur de los Estados Unidos y el norte de México, donde hay estaciones, y cuando entran en la época de invierno, pues ellos básicamente bajan su metabolismo, casi que entran en un proceso de hibernación. Aquí simulamos esas condiciones para que el animal quede completamente dormido al bajarle la temperatura, y ahí se sacrifica y se reaprovecha esta harina. En este momento estamos haciendo una fase de la investigación donde estamos evaluando el potencial que tiene como complemento alimenticio a las mascotas, porque resulta que esta especie, como ven ustedes, es de color rojo, tiene un componente que es muy costoso, digamos, en las tiendas naturistas, y tiene un potencial muy grande para generar glucosamida y condroitina, que son 2 elementos muy valiosos en la naturaleza, en algunos alimentos, para enfermedades articulares. Pues lo consumimos los humanos y también nuestros animales de compañía, y todo parece indicar que aquí podemos obtener esos compuestos que nos van a permitir darle un suplemento a nuestras mascotas, especialmente aquellas que tienen enfermedades articulares. Y el otro uso es que tiene también una altísima cantidad de nutrientes que nos permite predecir que tiene una utilidad muy importante para enriquecimiento de abonos. Estamos en esta fase de tal manera que podamos reaprovechar este material. La segunda estrategia es la de el aprovechamiento de las heces de las mascotas. Esta es una problemática ambiental que pues va creciendo en Bogotá, en el país, en el mundo, hicimos una alianza con Ecopup, que lo que hace es, una vez el animalito defeca, el usuario del parque, y hacemos pues labores de sensibilización con los usuarios, les pedimos que depositen en el contenedor de Ecopup las heces, con bolsa o sin bolsa, no importa. Por el momento, mientras la cultura de la bolsa se puede erradicar, no importa que sea con bolsa, pero que la deposite en el contenedor. Ecopup recoge este material, se lo lleva a una planta y al cabo de 5 meses, mediante un proceso de biotransformación utilizando microorganismos, se degradan estas heces y se produce un abono que regresa al parque para continuar generando vida en nuestras plantas y en nuestro arbolado. La tercera estrategia, el tercer desafío, que es el más importante, como les decía yo, que es el manejo de los residuos sólidos, es el reaprovechamiento y la inserción nuevamente a cadenas productivas de los residuos en el parque. Y ahí fue, perdón, cuando hicimos una alianza estratégica con Biocírculo, que hoy nos invita a conversar con ustedes sobre este tema, con Darnell, con Empacor, para mirar cómo la experiencia de estas empresas nos puede ayudar y nos puede contribuir a manejar los residuos y a optimizar nuestros procesos de reciclaje. Entonces, en esta estrategia, Darnell, Empacor y Biocírculo reciben el material que nuestra asociación recicladora genera, y también nos dieron un mobiliario para optimizar y mejorar las condiciones del reciclaje en el parque.
Tenemos en este momento un bicicargador que funciona con una batería eléctrica para poder transportar el material a un centro de acopio que en este momento estamos readecuando. Y también se instalaron en el Parque Simón Bolívar unos contenedores de este estilo, donde se le indica a los usuarios qué elementos tienen un potencial de reaprovecharse para que el usuario también nos ayude depositando acá esos materiales. La idea es reflexionar en torno a la cantidad de residuos que los seres humanos generamos, pero además de reflexionar, reincorporar a la economía circular estos elementos para que nuevamente sean reaprovechados y no terminen generando pues emisiones y contaminación en el relleno sanitario. Y nuestra última estrategia que estamos terminando de diseñar y que esperamos pronto empezar a implementarla en el parque, es el aprovechamiento de todos esos residuos orgánicos que les mencionaba, el pasto, las ramas, las hojas, que tienen una cantidad de nutrientes importantes, y también algunos desechos o restos de comida cruda que se consumen en el parque, pues en cada uno de los establecimientos de comida que tenemos allí. La idea es instalar una estructura que nos permita hacer compostaje en el mismo parque, generar abonos para el bienestar y los procesos de mantenimiento del mismo parque. Esas son las 4 estrategias que en este momento hemos desarrollado. Ya tenemos en implementación 3. Esta última esperamos tenerla en los próximos 2 meses, con el fin de este año reducir el 50% de las emisiones y llegar a ser carbono neutros el año entrante. Creo que eso es todo. Les agradecemos, pues le agradezco mucho a Biocírculo la invitación, a todos ustedes que siempre pues han estado interesados en generar alternativas para mejorar la vida de los que vivimos en Bogotá, pero también de toda esta biodiversidad que también habita la ciudad y que a veces olvidamos, y a quienes les debemos la posibilidad de tener aire, agua, belleza paisajística, y quien hacen pues de nuestra vida en las ciudades algo un poco menos estresante. Muchísimas gracias a todos. Patricia, mil gracias. No, súper completa y sí, como Patricia lo mencionaba desde Biocírculo y con el Grupo Empresarial Empacor, estamos apoyando esta estrategia y bueno, nuestro interés es que podamos replicarla pues en otros parques de la ciudad. No sé si hay alguna pregunta, en el chat no veo preguntas, pero no sé si de pronto alguien pues tenga una pregunta, quiera levantar la mano o ponerla en el chat. Tenemos pues 15 minuticos para responder preguntas, entonces estamos atentos. Yo tengo una, mientras los demás de pronto se animan, y es la calculadora que nos presentaste, ¿es libre? O sea, ¿la podría usar, digamos, cualquier estudiante, cualquier persona, o es interna de la Secretaría? La calculadora Storm específicamente requiere un usuario y un password que le asigne la Secretaría de Ambiente. Entonces, básicamente es para todas las entidades del distrito. Sin embargo, calculadoras de carbono ya se encuentran, ya hay muchas de adquisición libre en distintas fuentes de Internet. Entonces, si queremos calcular nuestra huella individual de carbono, lo podemos hacer con estas calculadoras que están disponibles por Internet. Gracias. Estoy viendo acá en nuestro Instagram y hay una pregunta. Y es si los eventos masivos fueron se tuvieron en cuenta en el cálculo. Esa es una muy buena pregunta. Estas 936 toneladas de carbono de CO2 equivalente que yo les mostré es sin eventos. Cuando se genera un evento, por supuesto que eso genera unas emisiones adicionales a las que yo les mostré acá. Y cada evento tiene una estimación de la huella específico. Nosotros ya hicimos un piloto. Este piloto se hizo en un evento que ocurrió en el mes de marzo, si no estoy mal, que fue el evento de Alimentarte a cielo abierto que se realizó en el Parque Simón Bolívar, y estimamos la huella de carbono. Ahí
obtuvimos unas emisiones que están o van a ser compensadas con un proceso de sembratón, con restauración ecológica con los árboles. Esa es una forma de compensar la huella que no se pudo mitigar, que no se pudo evitar y que se generó. Entonces se va a compensar con una plantación. Hay otro evento que se va a hacer en septiembre, 24 y 25 de septiembre en el Parque Simón Bolívar. Creo que algunos conocerán el evento. Se llama Evento Cordillera, que va a ser un concierto rock en español. El 4 de mayo y hubo una rueda de prensa donde OCESA se llama la entidad que ayuda a organizar este concierto, pues está súper comprometido también con el tema y nos va a instalar parte de la infraestructura del compostaje para la última estrategia y también vamos a calcular la huella y se va a hacer una sembratón por toda la región de Bogotá, Cundinamarca, dependiendo de lo que nos genere esta huella ecológica. Para eso, por cada boleta, por cada familia, por cada transacción del concierto, esa transacción va a dar un árbol. Si no es suficiente, porque puedan haber más emisiones, el concierto va a compensar. Entonces, cada evento tiene una particularidad. Hay unos que generan, por ejemplo, comida y muchos residuos. Hay otros que consumen mucha energía eléctrica, como en este caso de los conciertos. Entonces, como es diferencial, cada evento necesita una medición individual. Buenísimo, muchas gracias. Acá hay una pregunta en el chat. Bueno, no sé si nos pronto comentario. No sé si Lilia Contreras está, si nos quieras como contar. Dice, los extintores HCFC se deben cambiar por agentes limpios que no contaminan el ambiente. Sí, frente a ese comentario es lo ideal. Sin embargo, como el Parque Simón Bolívar es un escenario donde pueden concurrir muchas personas, en un fin de semana pueden entrar 30.000 ciudadanos y más o menos unos 8.000 perritos, gatos, conejos. Entonces, pues es una exigencia de la Secretaría de Salud, porque estos extintores a la hora de una emergencia sí resuelven muy rápidamente el problema. Entonces es difícil reemplazar este tipo de extintores por otros. Yo me imagino que con el tiempo y con los avances tecnológicos, pues cada vez se van a encontrar nuevas alternativas para resolver estos problemas, pero en este momento esos lineamientos los da el IDIGER, que es el que maneja los riesgos, y también la Secretaría de Salud, exigen pues que en escenarios que reciben público y que deben garantizar la seguridad de las personas que visitan nuestros escenarios, pues tengamos este tipo de extintores. Gracias. No sé si hayan alguna... Ah, bueno, acá tenemos otra pregunta. Dice, buenas tardes. Quisiera preguntar si se están teniendo en cuenta las emisiones propias de las labores de reciclaje, aprovechamiento, compostaje y transporte hasta las plantas transportadoras, o no sé si serán transformadoras, ya que estas igual generan emisiones y por ende impactos relacionados con los gases. Bueno, no sé qué es GWP. Muchas gracias, felicitaciones. Excelente iniciativa. Transformadora, sí, perdón, dice. O sea, ¿te refieres que si tuvieron en cuenta las emisiones como del transporte de los residuos hasta los centros de reciclaje o las empresas transformadoras, sí? Para como resumir. Esa también es una muy buena pregunta. Es que, porque esto tiene muchas aristas y la persona que me hace la pregunta tiene toda la razón. Hay que restar esas emisiones, por eso el combustible se debe medir. No solamente el transporte desde el parque a la planta, que eso genera unas emisiones y se puede contabilizar muy fácilmente con el kilometraje y la relación de combustible, sino también la transformación en sí misma. En este momento, esa transformación en sí misma no la estamos contabilizando y creo que nuestros aliados están en ese esfuerzo, porque efectivamente reciclar el cartón, por ejemplo, requiere agua y esa agua pues también esos procesos de transformación para devolver a la cadena productiva los materiales pues generan unas emisiones.
efectivamente esas mediciones se deben contabilizar. Sin embargo, esos datos todavía no los tenemos y creo que es un esfuerzo que en la alianza debemos empezar a analizar para hacer la resta de el consumo energético que implica y las emisiones que implica devolverle a la cadena productiva estos productos. De todas maneras, de cualquier forma, hacer de esto una cadena circular baja significativamente las emisiones respecto a llevar todo, de mantener esas producciones lineales, de llevar todo al relleno sanitario para los procesos de descomposición, que además generan otra cantidad de riesgos asociados. Gracias. Bueno, y acá creo que tenemos una última pregunta. ¿Hay algún certificado cuando sean carbono neutro? Sí, hay certificados, hay distintos tipos de certificados, hay distintos tipos de validaciones. Hay unas validaciones que son estándares y que tienen unas validaciones internacionales. En Colombia hay dos validadores, Icontec, que es quien trae las normas ISO. Por ejemplo, en el caso de las emisiones, la norma que funciona es la ISO 146, se me olvidó el número, pero lo puedo tener cerca. Es la ISO, inclusive la tengo acá. Es la norma ISO 14064. Aquí está, esta norma es la norma que establece toda la metodología para la medición de gases de efecto invernadero con fines de certificación. La ventaja de la certificación es que te evalúan, te auditan, dicen si uno lo está haciendo bien, si no lo está haciendo bien, cuáles son los desafíos, cómo puede mejorar. Esa es una. Hay otras entidades o personas, nosotros también podemos tomar la decisión de ser carbono neutros sin necesariamente estar validados internacionalmente o contar con un certificado de carbono neutro, sino como una decisión personal. Se hace a través de personas o hay entidades que también dicen yo quiero ser carbono neutro, voy a hacerlo, pero no me voy a certificar porque no tengo los recursos o sencillamente no me interesa que un tercero me valide. Yo con mi coherencia y mi reflexión propia puedo pues puedo declararme carbono neutro. Pero por supuesto que sí hay certificados como este, en donde siguiendo la norma 14064, uno puede solicitar la validación internacional para contar con la formalidad del certificado. Bueno, pues yo no veo más preguntas. No sé si de pronto haya alguien más que tenga alguna pregunta. No, que muchísimas gracias por la información, dicen. Entonces, no, Patricia, pues de nuevo mil gracias desde Comunidad Biocírculo. Nosotros, pues, Comunidad Biocírculo, básicamente, pues, no lo dije al comienzo, pero integramos 4 actores muy importantes en la cadena de reciclaje, que es el reciclador de oficio, las bodegas o asociaciones de recicladores, los consumidores o usuarios, que pues al final somos todos nosotros los que consumimos un envase, un empaque, un producto y generamos un residuo, y estamos interesados en estos temas de sensibilización, de reciclaje, economía circular. Y las empresas que consumen materia prima recuperada, que hacen parte pues, de la cadena de valor de empresas como Biocírculo. Entonces es una gran comunidad y el día de hoy pues estamos aquí la mayoría o bueno, algunos de los consumidores que vemos, digamos, en estos temas un gran interés. Entonces les agradezco muchísimo a todos haberse conectado el día de hoy. A Patricia, mil gracias por el tiempo. Espero que cuando vayamos al Simón Bolívar usemos adecuadamente los contenedores. Cuando vamos con nuestras mascotas también identifiquemos esos ecopup y nos etiqueten, nos muestren cómo ven el tema en el parque. Entonces, no, mil gracias a todos y bueno, los esperamos a final del mes. Tenemos otra charla con Veolia, el prestador de aseo, que nos va a contar un poquito sobre su estrategia también de sostenibilidad y cómo están trabajando de la mano de bodegas y de asociaciones de recicladores. Entonces, de verdad, mil gracias a todos y buena tarde. Bueno, gracias. Gracias a Gracias, todos. Patricia. Hasta luego. Chao, Chao, que chao. estén bien. Luego.